La endocrinología es una rama de la medicina. Por lo tanto, nosotros como médicos veterinarios, pues también tenemos que abordarla. Esta rama de la medicina estudia a las glándulas de secreción interna, a las hormonas y a los efectos que tienen las mismas. El sistema hormonal o el sistema endocrino, la palabra en sí, endocrino, proviene de bases griegas. Endo significa dentro, hacia el interior, y crine significa secreción. Entonces podemos comentar que es el sistema de secreción hacia el interior, interno, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que es el sistema en el cual las secreciones son vertidas precisamente al medio interno. Y cuando hablamos de medio interno, estamos hablando de lo que es la sangre como tal y el líquido intersticial. Las células que forman al sistema endocrino son células especializadas en sintetizar hormonas. Pero hoy en día el concepto de hormona es muy amplio. ¿En qué sentido? Hoy en día sabemos que las hormonas pues son mensajeros químicos que son secretadas como respuesta a un estímulo, el cual puede ser externo o interno, ¿sí? Acuérdense, por favor, cuando estábamos revisando sistema nervioso, cómo los receptores pueden captar esos estímulos. Entonces, como respuesta a la captación de ese estímulo, ya sea del medio externo o del medio interno, estas células, su respuesta es sintetizar y liberar a las hormonas. El detalle es que hoy en día, como concepto de hormona, hay muchas sustancias que caen dentro de esta conceptualización. Entonces, son sustancias químicas, son mensajeros químicos, ¿sí? Que son sintetizadas y liberadas como respuesta a un estímulo, ya sea externo o interno. Son sintetizadas por células especializadas, ya sea que formen parte de un órgano o una glándula en sí, per se, o que se encuentren difundidas o difusas, mejor dicho, a lo largo del organismo. Son vertidas directamente al medio interno, es decir, que son colocadas directamente a la sangre o en el intersticio. Por lo tanto, son transportadas por el sistema circulatorio y llegan a otra parte del cuerpo, ¿sí? Diferente a donde fueron sintetizadas, aunque aquí hay algunas excepciones a la regla. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas hormonas? Que ejercen una acción fisiológica. Entonces, toda aquella sustancia química que es secretada como respuesta a un estímulo y que ejerce una acción fisiológica en otro órgano, o puede ser sobre sí misma o en un vecino, ahorita lo vamos a revisar, entonces se catalogan como hormonas. Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchas sustancias en el cuerpo que pueden ser catalogadas como hormonas. Bien, las células o las glándulas endocrinas comentábamos que son células especializadas en fabricar dichas hormonas y también decíamos que se llaman de secreción interna porque no tienen conductos, no necesitan conductos
como los que hemos estado revisando, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal para la secreción de la bilis o la secreción de del jugo pancreático, etc. Estas no necesitan conductos, simplemente vierten sus secreciones directo al líquido intersticial o a la sangre. Ahora bien, ¿a dónde van a dar esas hormonas? ¿A dónde llegan? Pues llegan a las células que se les conoce como blanco o células diana. Estas células diana son células que están bajo el control de la acción hormonal. Son las células que van a dar la respuesta o van a ejercer el efecto, donde se va a ejercer el efecto de la hormona liberada. ¿Por qué? ¿Por qué se les conoce como células diana? Aparte de que son nuestras células blanco, es porque estas células tienen receptores específicos para las hormonas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que para cada hormona en específico vamos a tener un receptor específico que se va a encontrar en un órgano o en un grupo de células específicas, o también podemos llegar a tener hormonas que pueden trabajar a nivel de todo el cuerpo. Las hormonas, de acuerdo a su naturaleza química, se clasifican en tres grandes grupos. Las hormonas derivadas de aminoácidos, ¿esto qué quiere decir? Que tomamos la estructura del aminoácido y con esta estructura química construimos a la hormona. Como quien ejemplos serían la adrenalina o la tiroxina, que son formados a partir de la estructura química de la tirosina, que es un aminoácido. Aquellas hormonas de naturaleza proteica, o podríamos llamarla polipeptídica. Recuerden, por favor, en sus clases de bioquímica que a partir de 101 aminoácidos ya podemos hablar que la molécula es una proteína verdadera. Entonces, vamos a encontrar hormonas que realmente son polipéptidos, porque es muy raro realmente encontrar una hormona que sea una proteína verdadera. Hasta donde yo tengo entendido, todas son pequeñas. Estamos hablando de 50 aminoácidos, 30 aminoácidos, etcétera, o algunas más chiquitas. Ejemplos de polipéptidos son oxitocina, calcitonina, insulina, glucagón, la hormona del crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A cadenitas de aminoácidos. Recuerden de nueva cuenta, por favor, sus clases de bioquímica, sobre todo en estructura. Y el tercer grupo son aquellas derivadas de los lípidos. Recuerden de nueva cuenta sus clases de bioquímica. No sé si se acuerdan que cuando estábamos viendo precisamente a los lípidos, veíamos que hay lípidos sencillos y veíamos que hay lípidos que son más complejos. El esterano, ¿se acuerdan que vimos al ciclopentano peridrofenantreno, que son esa estructura como de panal de abeja? Esa estructura nos da la formación del colesterol y a partir del colesterol vamos a poder construir las hormonas esteroideas, es decir, todas aquellas con una estructura básica del esterano, como el estradiol, como la aldosterona, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a tener también aquellas derivadas de ácidos grasos, donde tomamos al ácido graso y lo vamos a transformar en una hormona.
Un ejemplo sería la prostaglandina. ¿Qué glándulas vamos a revisar en esta parte del sistema endocrino? Bueno, pues veremos a la hipófisis, también llamada pituitaria, a la tiroides, a la paratiroides, a las glándulas adrenales, a la porción endocrina del páncreas, porque recuerden que la porción exocrina del páncreas ya lo revisamos en tracto gastrointestinal, y al ovario y al testículo como glándulas de tipo sexual. Aquí surge entonces una pregunta. ¿Todas las células especializadas endocrinas están contenidas en glándulas o en un órgano particular? Y la respuesta es no. Resulta ser que existen dos formas anatómicas o de organización del sistema endocrino. Por un lado vamos a tener a las glándulas como tal, a los órganos, y por el otro lado vamos a tener al sistema endocrino difuso. Este sistema endocrino difuso nos estamos refiriendo a aquellas células que están inmersas en otro órgano o a ciertos tejidos corporales que no forman parte de los órganos que acabamos de mencionar, de una glándula endocrina como tal, pero que, sin embargo, secretan mensajeros químicos hacia el medio interno, por lo tanto las podemos considerar como hormonas porque tienen efecto fisiológico. Las células especializadas a las cuales nos estamos refiriendo las podemos encontrar en muchos órganos. En un órgano cuya función principal no será la de pertenecer al sistema endocrino. Sin embargo, tiene funciones endocrinas. Un ejemplo es, por ejemplo, la eritropoyetina. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo urinario comentábamos que el riñón también es capaz, un cierto grupo de células que viven en él, que están especializadas en liberar, por ejemplo, eritropoyetina? Otro ejemplo es la gastrina que acabamos de revisar en digestivo, ¿sí? Que el tracto gastrointestinal, su función es digestión y absorción. Sin embargo, es capaz también el estómago de liberar una hormona. Vamos a ver más ejemplos. Fíjense, como comentábamos, el aparato digestivo pues secreta un gran número de estos mensajeros químicos, como la colecistoquinina o el péptido vasoactivo intestinal o la misma gastrina que les acabo de comentar. El corazón, por ejemplo, sintetiza el factor natriurético atrial que ayuda a controlar a la presión arterial. También comentábamos el riñón, que produce la eritropoyetina, cuyo órgano blanco es la médula ósea y ayuda a la diferenciación de eritrocitos y a la síntesis o a la creación de eritrocitos. Por eso es que estimula la eritropoyesis. Y recuerden que también secreta la renina, que aunque no es una hormona como tal, es una enzima, pero tiene un efecto fisiológico, por lo tanto cae en el concepto actual de hormona. Y recuerden que la renina forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona que nos ayuda a controlar la presión arterial. ¿Se acuerdan también el video cuando vimos que un vaso sanguíneo se rompe, se lacera? También el endotelio secreta prostaglandinas y otras señales para permitir que las plaquetas se acomoden en un espacio de daño para evitar la pérdida de sangre.
Otro ejemplo, leucocitos, que aunque sabemos que pertenecen al sistema inmune, pues producen citoquinas que ayudan a modular precisamente esta respuesta. Y también no sé si se acuerdan que al principio del semestre estábamos viendo el control del peso corporal y comentábamos que el tejido adiposo, que es un tejido especializado en guardar, en almacenar grasas en forma de triglicéridos principalmente, pues también libera leptina, que es una hormona que interviene en el control del apetito y por eso en vida silvestre no vamos a encontrar animales gordos obesos. Entonces, repasando, recuerden, sistema endocrino se organiza en dos grandes formas, que sería en glándulas como tal, en glándulas endocrinos, como la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, suprarrenales si estamos hablando de seres humanos, adrenales si estamos hablando de animales, ¿sí? Porque recuerden su posición anatómica, no quedarían arriba del riñón, sino quedarían adelante del riñón. Páncreas en su porción endocrina y ovarios y testículos. Y el sistema endocrino difuso, que son células especializadas que se encuentran en diversos tejidos y tipos celulares a lo largo de todo el organismo. Ahora bien, el sistema endocrino se le puede considerar como el segundo gran controlador del organismo. ¿Por qué? Porque las hormonas controlan la reproducción, el crecimiento del desarrollo, movilizan defensas en el cuerpo, mantienen diversos mecanismos homeostáticos y regulan el metabolismo en forma general. ¿Por qué lo llamamos segundo gran controlador? Porque el primer gran controlador que hemos estado revisando, pues obviamente es el sistema nervioso. Ahora, hace falta comentar algo realmente importante. Si tenemos a un primer gran controlador, que es el sistema nervioso, y el segundo, que es el sistema endocrino, recuerden que el sistema endocrino responde a estímulos. ¿Qué estímulos que son captados por quién? Por el sistema nervioso. Entonces, dependiendo del eje o del mecanismo homeostático al cual nos estemos refiriendo, podemos llegarlo a mencionar como sistema neuroendocrino, porque habrá mecanismos, habrá sistemas que estén bien enlazadas la porción nerviosa del cuerpo, del organismo, con la acción del sistema endocrino. Entonces, podemos llamarlo en algunos ejes como sistema neuroendocrino. ¿Qué efectos causan las hormonas? Bueno, pues causan los cambios en la permeabilidad de las membranas celulares para que puedan entrar o salir elementos de ella. También cambian el estado eléctrico de la membrana. Esto va a permitir polarizaciones y despolarizaciones de la membrana, es decir, el estado eléctrico como lo que revisamos en el sistema nervioso. Activan o inhiben enzimas. Esta parte es sumamente importante porque vamos a ver muchos de los mecanismos tienen que ver con la activación o la inhibición de las enzimas. Y por último, o un cuarto efecto, podríamos mencionar la estimulación de la mitosis porque el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo en general también es regulado por medio de las hormonas. ¿Cómo se comunican? ¿Cuál es la forma en que estas señales químicas llegan
al órgano blanco, a donde deben de llegar. Bueno, hay 4 formas de señalización química cuando estamos hablando de hormonas. Por un lado, vamos a tener a la endocrina, a la neuroendocrina, a la parácrina y a la autócrina. Entonces, vamos a revisar cada una de ellas. Fíjense de favor aquí. Aquí tengo células especializadas que forman o no parte de una glándula, de un órgano como tal. Y vamos a estudiar las palabras. Fíjense por favor. Dice endocrino. Y ya quedamos que endo es hacia adentro y crine es secreción. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una célula cuya hormona es esta bolita amarilla. ¿Ok? Aquí hay otra célula cuya hormona es este triangulito morado. O sea, es una analogía, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Esta otra célula pues va a secretar hormonas diferentes y su hormona es este cuadradito rojo-naranja, ¿sí? Es como lo estamos representando. Entonces, decimos que es una comunicación endocrina porque las células vierten directo al torrente sanguíneo o al intersticio estas moléculas, ¿sí?, de hormona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues viajan en la sangre, prácticamente la sangre baña o llega a todos los tejidos del cuerpo y cuando la hormona se encuentra con su receptor específico, quiere decir que encontró a su célula blanco. Recuerden que para cada hormona en específico hay una célula blanco o un conjunto de células blanco porque tienen receptores específicos para dicha hormona. ¿Qué sucede ahora con la comunicación neuroendocrina? Fíjense aquí la palabra neuro. ¿Qué significa? Que son neuronas especializadas que secretan dichas hormonas y también son liberadas a la sangre y van a encontrar también su célula blanco. Pero son neuronas, es parte del sistema nervioso que es especializado en liberar hormonas. Por eso a estas se les conoce como hormonas y a estas se les conoce como neurohormonas porque son secretadas precisamente por una neurona. Vamos a ver este pequeño video de qué es lo que sucede. Fíjense. Tenemos aquí a la célula endocrina que lo que hace es sintetizar y guardar en vacuolas las hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo, viajan a través del sistema circulatorio y luego llegan a su célula blanco, porque recuerden que las células blancos son aquellas que tienen los receptores específicos para dicha hormona. Y obviamente en la célula blanco es donde va a observarse el efecto fisiológico. Cuando hablamos de comunicación parácrina, ¿sí? Parácrina viene, hagan de cuenta, de como una palabra como paralelo, al ladito, ¿sí? Porque resulta ser que esta es la célula endocrina, pero las hormonas son vertidas al intersticio, no a la sangre, porque las células blanco son las vecinas, son células adyacentes, son células cercanas que pueden ser hasta del mismo órgano o de órganos que están muy, muy cerca. ¿Oh?
o porciones de, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, recuerden que una hormona puede ser secretada en un lugar y al ladito puede ejercer su acción en la siguiente porción del tracto. En cuanto a la comunicación autócrina, es auto hacia mí misma, por lo tanto yo secreto la hormona, pero resulta ser que es la misma célula la que tiene el receptor específico y es una forma de autocontrol. ¿Cuáles son los mecanismos de acción hormonal? Bien, número 1, las hormonas afectan solo a sus células blanco. Ya lo hemos estado comentando. Las hormonas tienen una célula blanco y van a tener su acción solo sobre sus células blanco. Número 2, ¿por qué sobre las células blanco? Porque son aquellas células que poseen los receptores específicos para dicha hormona. Y 3, las hormonas afectan directamente el trabajo de las células, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde se encuentran los receptores? ¿Dónde se encuentran los receptores que van a llegar, o sea, la hormona debe de llegar a su receptor específico para que actúen sobre el metabolismo celular, sobre ese trabajo de esa célula en particular? Bueno, vamos a encontrar dos tipos de receptores. Receptores que los vamos a ver en la membrana de las células blanco o receptores que van a estar en el interior de las células blanco. Revisemos la acción de las hormonas esteroides. Resulta ser que por su misma naturaleza, las hormonas esteroides van a poder pasar la membrana celular porque son lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, paso número 1. Las hormonas difunden a través de la membrana de las células blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan del exterior al interior de la célula. Dentro de la célula blanco van a encontrar a una proteína especializada que es el receptor de dicha hormona. Entonces, paso número 2, la hormona encuentra a su receptor que generalmente está cerca del núcleo celular. En este punto se forma un complejo que se conoce como complejo hormona-receptor. Cuando este complejo se forma, entonces este entra al núcleo. Paso número 3. El complejo hormona-receptor entra al núcleo, ¿sí? Y una vez que está dentro del núcleo, se da el paso número 4. Este complejo hormona-receptor se va a adherir a sitios específicos en el ADN. Hagan de cuenta que el receptor tiene receptores en el ADN, o sea, se une a sitios específicos del ADN. Paso número 5, se activa el proceso de transcripción. Y recuerden que transcribir un gen es la síntesis de ARN mensajero. Paso número 6. El ARN mensajero sale del núcleo y entonces se da el proceso de translación del gen en proteína. Por lo tanto, les pido también, por favor, que repasen los pasos de la síntesis de proteínas que vimos en bioquímica. Vamos a ver este pequeño video. ¿Sí?
Recuerden que todos los lípidos viajan adheridos a proteínas acarreadores en sangre, ¿sí? Eso también lo vimos en bioquímica. Llega la hormona esteroide, como es un lípido, difunde, encuentra a su receptor, se une, complejo hormona-receptor, entra al núcleo y entonces en el núcleo encuentra a unos receptores específicos que se adhieren al ADN y entonces, ¿por qué en ciertas regiones? Porque tienen que activar al gen específico, ¿de acuerdo? Para producir un ARN en específico que va a salir del núcleo y se va a sintetizar una proteína en específico. ¿Sí? Acuérdense que todos los mecanismos bioquímicos son altamente específicos y este es uno de ellos. Bien, ¿qué sucede con aquellas hormonas que no son esteroides? Es decir, que provienen de la estructura de un aminoácido o que son polipéptidos. Bueno, estas en lo particular van a tener su receptor de membrana, ¿sí? Es decir, en la membrana propia de la célula vamos a encontrar al receptor. Aquí lo tienen. Entonces, tienen menos pasos. Paso número 1, la hormona encuentra a su receptor de membrana en las células blanco. Recuerden que son receptores específicos. ¿Y qué va a suceder? Se va a dar una cascada de reacciones, ¿de acuerdo? Entonces, se puede mencionar que la hormona es el primer mensajero, ¿sí? Se le conoce como primer mensajero. ¿Qué va a pasar? Número 2, se va a activar una enzima o una serie de reacciones que activan a una enzima que va a producir otra reacción, ¿sí? Como un tercer paso, se produce otra reacción que va a permitir la síntesis del segundo mensajero. ¿Sí? Aquí lo tienen. Recuerden, por ejemplo, cuando vimos catabolismo de glucógeno, este es el mecanismo. Uno de los ejemplos es la cascada del AMP cíclico o también llamada la cascada de la adenilato ciclasa. Esta podríamos llamarla sin problema adenilato ciclasa porque estoy viendo aquí el ATP que se convierte en AMP cíclico y entonces como tercer paso se produce otra molécula que sería este segundo mensajero y como cuarto paso el segundo mensajero es el que realmente provoca que se dé el efecto sobre la función celular, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la hormona sería un primer mensajero que activa una cascada de reacciones, que muchas veces es una enzima, que va a producir a un segundo mensajero, como por ejemplo el AMP cíclico, que él es el encargado realmente de ejercer el efecto sobre la función celular gracias a la presencia de la hormona. Vamos a ver otro pequeño video. Fíjense, llega la hormona, por ejemplo, epinefrina. Ahí tiene su receptor. Y el receptor activa a una proteína que se llama proteína G, que a su vez activa a una enzima que se llama adenilato ciclasa, que va a producir AMP cíclico a partir del ATP, es decir, el ATP es el sustrato. Y luego, ¿qué va a hacer el AMP cíclico? Él es el que va a hacer el efecto, que en este caso sería activar a otra enzima, ¿de acuerdo?
Vamos a revisar ahora la activación de las células blanco. ¿De qué depende que una célula blanco se active? Bueno, pues depende de los niveles de la hormona en sangre. A lo mejor no hay suficiente hormona como para que sean ocupados los receptores de la misma y pueda haber un efecto fisiológico. También del número de receptores de la célula blanco. Este número de receptores puede ser regulado en gran o poca medida. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Si la célula tiene pocos receptores porque se han producido pocos, porque es una célula inmadura o porque es una célula que está dañada, por ejemplo, entonces obviamente no va a ser estimulada, ¿sí? No va a haber una activación de la misma. Y por último, la afinidad de la hormona y o el receptor. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Recuerden por favor otra vez sus clases de bioquímica cuando hablábamos de enzima sustrato. Recuerden que decíamos, para cada enzima en específico vamos a tener un sustrato en específico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la afinidad, la hormona y el receptor, significa que se reconocen químicamente y tanto la hormona como el receptor pueden ser modificados. ¿Cómo podemos modificar las hormonas? Bien, por un lado, una patología quizás nos va a producir una cantidad pequeña de hormona, por eso hablábamos de los niveles de hormona de sangre, o también nos puede producir una hormona químicamente defectuosa, es decir, la estructura puede estar alterada, por lo tanto no se reconoce de forma adecuada. Y en el caso de los receptores, en su momento es factible ocupar con una molécula similar o con un fármaco, por ejemplo, ese receptor hormonal. Y entonces la hormona cuando llega no puede anclarse a su receptor y por lo tanto no se puede dar la activación de la célula blanco. Cabe mencionar aquí un detalle bien importante. Resulta ser que las células blanco, cuando tienen una exposición prolongada a altas dosis de hormonas, resultan poco activadas, es decir, poco reguladas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la tolerancia. Existe, por ejemplo, una condición que se conoce como tolerancia a la insulina y es cuando desarrollamos una diabetes, ¿sí? ¿Cómo se da este proceso? Si de repente consumimos de forma inadecuada los alimentos, es decir, dejamos mucho tiempo pasar entre comida y comida y de repente comemos una cantidad muy alta de nutrientes, el cuerpo responde secretando una alta concentración de insulina. Y repetimos el patrón y repetimos el patrón. Por eso les comentaba yo en su momento en alguna clase de bioquímica que no es bueno el ayuno. El ayuno todos los días hay que romperlo precisamente para evitar ser diabéticos el día de mañana. ¿Qué sucede con los receptores? Bueno, son bañados en altas concentraciones de insulina y de nueva cuenta bañados en altas concentraciones de insulina y el patrón se repite y el patrón se repite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los receptores generan una tolerancia a la insulina. Entonces, por más insulina que se aplique, aunque sea inyectada, por más insulina que el páncreas secrete, si los receptores están atontados, ya no responden, si ya son tolerantes a esa hormona, a esa insulina en este caso, no va a haber una activación de la célula blanco y por eso es que en este caso se presentan las hiperglucemias y las diabetes, sobre todo estoy hablando de diabetes de tipo 2.
¿Cómo se liberan las hormonas? Bueno, la liberación de hormonas es estimulada por factores hormonales, por factores humerales y por estímulos nerviosos. Vamos a revisar estos tres. Si hablamos de factores hormonales, significa que una primera hormona puede activar a otra célula para que secrete una segunda hormona, ¿sí? Factores hormonales. Una hormona es liberada y llega a una célula determinada y responde secretando una segunda hormona. Los factores humerales se refiere a los humores. Si nos remontamos a años atrás, a los primeros años del estudio de la medicina, los médicos lo que hacían era probar los humores o se mencionaba que las enfermedades se presentaban porque había un cambio en los humores. ¿A qué se refieren este término? Por ejemplo, para saber que una persona padecía diabetes o el mal de azúcar o el mal dulce que se conocía hace 200 años, por ejemplo, o más de 100 años, lo que hacían los médicos era probar la orina. Y hoy en día nosotros ya sabemos que la glucosuria, es decir, la presencia de glucosa en la orina, es uno de los signos clínicos característicos de diabetes. Entonces, probaban los humores. Probaban, por ejemplo, no solo la orina, sino también olían y probaban los sudores o podrían llegar a probar también la sangre. Entonces, cuando hablamos de los factores humerales, nos estamos refiriendo a los estímulos internos. Ejemplo, hipoglucemia. Ejemplo, hipocalcemia. Ejemplo, hipercalemia. Es decir, a las concentraciones de los metabolitos o de las sales minerales, a la presión osmótica, a la presión oncótica, a la presión hidrostática y todos aquellos factores que el mismo cuerpo monitoriza de forma constante en el medio interno. Estímulos nerviosos. Si hablamos de estímulos nerviosos, es, por ejemplo, los estímulos iniciales que habíamos estado revisando en tracto gastrointestinal, por ejemplo, para la secreción de la gastrina, ¿sí? Acuérdense que tenemos estímulos de del mismo sabor del alimento en la boca o el nervio vago, del estímulo nervioso del nervio vago, que nos va a permitir, por ejemplo, secretar la gastrina u otras hormonas propias del tracto gastrointestinal. ¿De acuerdo? Estímulos nerviosos. Ahora, ¿siempre se están estimulando la liberación de hormonas? No. Existen mecanismos de retroalimentación que se conocen como feedback o retroalimentación negativa que permite el control de la mayoría de las hormonas. Un ejemplo, por ejemplo, del factor humeral es cuando baja la glucemia, es decir, tenemos una hipoglucemia, entonces se libera la hormona glucagón. Pero cuando regresamos al control a parámetros y tenemos ahora una normoglucemia, se deja de liberar el glucagón. Otro ejemplo a la alta,
hiperglucemia. Si tenemos una hiperglucemia, entonces lo que se libera es insulina. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos de nueva cuenta a la normoglucemia? ¿Sí? Entonces se deja de liberar insulina y estamos bien. Acuérdense que todos los metabolitos y todos aquellos elementos que podemos detectar en sangre deben de permanecer en concentraciones adecuadas, es decir, dentro de rango, dentro de parámetro. Una hormona A estimula la liberación de la hormona B. Eso es la estimulación hormonal. Pero también en un momento dado, otra hormona bloquea la liberación de la primera. Entonces, la retroalimentación es decirle al sistema, hasta aquí libera hormona, ya no liberes más. Y entonces los mecanismos, así como tienen activación, también tienen pasos de inhibición para controlar al mismo mecanismo. Uno de los ejes más complejos que podemos llegar a ver es este que tengo en esta diapositiva. Ojo, por favor, voy a explicarla pasito a pasito. Este es uno de los ejemplos de retroalimentación negativa con un eje complejo. Fíjense, por un lado tenemos al hipotálamo. Recuerden que el sistema nervioso es el primer gran controlador. Y el hipotálamo, ya vimos que es uno de los órganos, parte del sistema nervioso, que ayuda en gran medida a los mecanismos homeostáticos. Entonces, el hipotálamo libera hormonas que son factores liberadores hipotalámicos, cuya acción va a llegar a la hipófisis. Es decir, el factor liberador hipotalámico llega a la hipófisis. ¿Y qué va a hacer la hipófisis como respuesta a la llegada del factor liberador? Va a liberar a su vez hormonas de tipo trópicas o tróficas. Se refieren a hormonas que van a llegar a una glándula en específico. Entonces, como respuesta al factor liberador hipotalámico, la hipófisis libera a su vez hormonas trópicas que van a llegar a las glándulas. A una X glándula, prometo que vamos a revisar cada eje con cuidado. Y luego, ¿qué va a pasar con estas glándulas? A su vez, van a liberar hormonas que van a llegar a un órgano efector. Este es el órgano que va a dar la respuesta cuyo estímulo comenzó desde el hipotálamo, que llegó a la hipófisis, que llegó a la glándula, que la glándula libera su hormona, cuyo efecto se da ya en el órgano efector específico. Estas hormonas en este tercer nivel van a decirle a la hipófisis, ya se dio el efecto, por lo tanto, este eje se inhibe. Al mismo tiempo, estas hormonas de las glándulas le dicen al hipotálamo, ya tenemos el efecto, ya quedó, no hay problema.
por lo tanto, ya no se liberan factores liberadores hipotalámicos y se liberan factores inhibidores hipotalámicos. Y así se da la retroalimentación negativa o también llamado feedback. Ahora bien, no solo existe la retroalimentación negativa, también existe la retroalimentación positiva. Un ejemplo de retroalimentación positiva es el parto. Vamos a revisarlo. Fíjense, por favor. El parto se da porque el producto comienza a moverse, a estimular a las paredes del útero y como respuesta, ¿sí? Hay una estimulación hacia el sistema nervioso, en particular a la hipófisis. ¿Y qué es lo que hace la hipófisis en la parte de la adenohipófisis? ¿Sí? Liberar oxitocina. Realmente el estímulo llega a la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando llega la oxitocina al útero? Más contracciones. Que los mecanorreceptores del útero van a decirle de nueva cuenta al sistema nervioso central, estamos contrayéndonos. ¿Qué va a pasar? De nueva cuenta la hipófisis, ¿qué va a hacer? Liberar oxitocina. Y es un círculo positivo, 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 positivo. ¿En qué momento se detiene este proceso? En el momento del nacimiento. ¿De acuerdo? Cuando el producto sale, se acaba el estímulo, porque el producto y el parto en sí, las contracciones de parto, es el estímulo para la liberación y liberación y liberación de oxitocina. Cuando el producto sale, entonces ya no hay más estímulo a corteza, a hipófisis, a adenohipófisis, por lo tanto se detiene la liberación de oxitocina y por lo tanto se detienen las contracciones en el útero. Se acaba el parto. La retroalimentación negativa, un ejemplo, es la glándula adrenal que cuando llega un estímulo directo de corteza cerebral, de un susto, por ejemplo, libera adrenalina. ¿Qué va a hacer la adrenalina? Le va a decir a el hígado, libera glucosa, es decir, glucogenólisis. Y entonces vamos a liberar glucosa al vaso sanguíneo. Cuando ya tenemos suficiente glucosa y ya el susto pasó, entonces lo que va a suceder es que le vamos a decir a la glándula adrenal, detente, ya no pasa nada, ya tenemos glucosa, ya hicimos frente al susto, ya no liberes más adrenalina. Algo similar sucede con la regulación entre insulina, glucagón para el mantenimiento de la glucemia, ¿ok? De la concentración de glucosa en sangre. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Solo como un ejemplo de la retroalimentación y la negativa y positiva, ¿sí? Vean, ahí va el ovario que libera estrógenos. Los estrógenos llegan al hipotálamo, se activa el hipotálamo y entonces el efecto de los estrógenos sobre el hipotálamo es la liberación de GnRH. Los efectos de la GnRH y los estrógenos sobre la hipófisis es la liberación de LH. Prometo que este eje lo vamos a ver con calma
cuando veamos ovario. Nada más quiero aquí ejemplificar qué es positivo, positivo, ¿de acuerdo? Una vez que ya no se liberan estrógenos y el cuerpo entra en gestación, ahora lo que se libera es progesterona. ¿Y qué va a pasar con la progesterona? Va a inhibir al hipotálamo y a inhibir a la hipófisis, porque lo que no queremos ahora es GnRH y LH. Y ahí se tiene la respuesta o el feedback o el estímulo negativo. Este, insisto, es un simple ejemplo de hormonas controlando hormonas en cuanto a los feedback positivos y negativos, pero este eje lo vamos a ver con calma cuando veamos ovario.